Mateo 13, versículos 24 al 30. Ahí sí. Bien. Dice así la palabra del Señor. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Amén. Dentro de todas las experiencias que nosotros podemos vivir en la tierra, quizá una de las más difíciles de enfrentar son las dificultades y los momentos en que el mundo se levanta en oposición contra la iglesia y contra los que son hijos de Dios. Quizás esto para ustedes parezca un poco extraño o algo tomado quizás de algún libro de misiones que alguna vez hayan escuchado. Pero mientras nosotros nos reunimos acá el día de hoy en paz para escuchar la palabra de Dios, hay otros lugares donde nuestros hermanos se reúnen a escondidas o con peligro de sus vidas por predicar la palabra. Y hay algo ciertísimo en la vida en esta tierra. Nuestro Señor Jesús lo enseñó. Hay una disputa, una lucha, una guerra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No es una lucha de pares, porque no hay forma alguna en que el enemigo alcance un grado de paridad contra el Señor. Es una lucha que ya está ganada del lado del Señor. Sin embargo, se manifiesta en la vida diaria y se ha manifestado a lo largo de la historia con ataques sistemáticos una y otra vez para tratar de entorpecer y destruir los planes del Señor. Esto, quizás la primera figura de esta lo tenemos ahí en el huerto del Edén, ¿no? Cuando la serpiente se hace visible y engaña a la mujer tergiversando la palabra de Dios para hacerla caer. Y con ella cae Adán y con él cae toda la humanidad. El relato de la Biblia comienza a avanzar y vemos una y otra vez cómo el ataque del enemigo se manifiesta trayendo opresión y haciendo pasar momentos difíciles al pueblo del Señor. Hay un autor que habla de cosmovisión, Germán Doyever. Él en su libro Las raíces de la cultura occidental hace un análisis de cómo nosotros llegamos acá en Occidente a pensar hoy día lo que pensamos, influenciados por el cristianismo, al mismo tiempo que desvela cómo a lo largo de la historia Satanás ha estado detrás de distintas ideologías y movimientos que van contrarios a la palabra de Dios y que buscan oprimir en distintas instancias a aquellos que profesan el Evangelio del Señor Jesús. Quizás el aterrizaje más contextual que pudiera hacerles hoy día es lo que vivimos hoy día con todo este movimiento woke o este movimiento LGTBI, todo lo que sigue en el abecedario. Hay países donde hay opresión y persecución directa. Y hermanos y hermanas, o hombres o mujeres más sensatos han ido incluso a la cárcel por defender una verdad que está en la Biblia y que en todo sentido es natural. Entonces, la pregunta cuando vemos todas estas situaciones es ¿cómo hemos de vivir? ¿Cómo vivimos la vida aquí en la tierra mientras todo esto sucede alrededor nuestro? Algunos se levantarán, como lo han hecho antes, en algún movimiento pseudo mesiánico, tratando de traer el reino de Dios a la fuerza y de levantar gobernantes cristianos, que sí es bueno que hayan gobernantes cristianos, pero ya pasó el tiempo de la teocracia aquí en la tierra. El reino de Dios se manifiesta sobre el pueblo de Dios y en la vida de ellos. No esperamos un gobierno cristiano.
Ni las cosas van a cambiar radicalmente por un gobierno cristiano. Son los cristianos quienes influencian mediante el mensaje de la predicación del Evangelio. Y mientras el día final se aproxima, sigue la tensión y va a permanecer entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. Eso es lo que la parábola de la cizaña precisamente está tratando. La parábola de la cizaña, que es particular entre todas las parábolas del Señor, nos enseña precisamente en su punto clímax que hay una lucha, una batalla, que en algún momento decisivo de la historia que todavía no ha llegado va a tener su fin. Y en ese fin va a haber una victoria para el reino de Dios y para los hijos del Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, como les decía, esta parábola es particular. Y es particular por lo que el mismo Señor Jesús dice de esta parábola. Pero me gustaría partir quizás haciendo una aproximación respecto a lo que es la cizaña. No sé si alguien de ustedes sabe lo que es la cizaña. Aparte de escucharla, porque me imagino que la han escuchado, ¿saben lo que es la cizaña? La cizaña es una planta muy similar al trigo. Los que vayan a ver el bosquejo después, aquí está la fotito, está ilustrado, para que puedan ver cómo es la cizaña. Es una planta muy similar al trigo. Se confunde con el trigo en la medida que va creciendo, pero hay una diferencia fundamental. El fruto de la cizaña aloja un hongo que es venenoso para todos los seres vivos, para animales como para humanos. Por lo tanto, es algo que se evita en los cultivos donde hay trigo, porque puede echar a perder una buena cosecha y puede tener un fruto que es de destrucción. Jesús sabía que su audiencia en aquel tiempo conocía lo que era la cizaña. Ellos estaban familiarizados con este tipo de planta que no necesariamente salía sola, sino que muchas veces se utilizaba cuando un enemigo venía a querer hacer daño al campo de una persona. ¿Qué es lo que hacía entonces esa persona? Esa persona sembraba la cizaña, era difícil de notar, y cuando ya había crecido era difícil hacer algo. ¿Por qué? Porque la raíz de la cizaña se entremezclaba con la raíz del trigo. Entonces, si usted iba a sacar el trigo, corría el riesgo, o sacar la cizaña, corría el riesgo de arrebatar también el trigo y entonces perder la cosecha. Todo esto era conocido por la audiencia de Jesús. Por eso Él les habla en esta parábola, pero de manera muy particular, junto con la parábola del sembrador, esta es otra parábola a la que el mismo Señor Jesús le da una interpretación y da entonces una explicación. Esa explicación se encuentra en el mismo Mateo 13, entre los versículos 36 al 43, y mire lo que dice el Señor Jesús. Entonces dejó a la multitud y entró en casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno, y el enemigo que sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, ¿qué? Que oiga. Jesús entonces le explica a sus discípulos el significado de esta parábola, y digo de manera muy particular, porque yo les dije la semana pasada que las parábolas son un tipo de literatura que traen una ilustración de la vida cotidiana para transmitir un solo mensaje particular, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Bien, Jesús hace aquí lo que es más parecido a una interpretación alegórica. Parecido, no la interpreta de manera alegórica, porque Él le da un sentido a cada parte de la parábola. Él dice: ¿quién es el sembrador? Es el Hijo del Hombre. Está hablando de Él, Jesús. ¿Qué es el campo? Es el mundo.
¿Cuál es la buena semilla? Los hijos del reino. ¿Quién es la cizaña? Los hijos del maligno. ¿Quién es el enemigo? El diablo. ¿Cuál es la ciega? El fin del mundo. ¿Y quiénes son los segadores? Los ángeles de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Sin embargo, y lo vuelvo a repetir, esta parábola está mostrando una enseñanza en particular. Y les voy a dar el contexto de por qué llegamos a eso. ¿Qué está enseñando Jesús? Él está enseñando que va a haber un momento adelante en la historia en el cual Dios va a separar a los hijos del reino de los hijos del maligno. Y los caminos que seguirán cada uno de ellos es diametralmente opuesto. Eso es lo que Jesús está poniendo en la mente de sus discípulos. Eso es lo que Él les está contando con la exposición de esta parábola. Ahora, ¿de qué nos sirve esta parábola a nosotros hoy día? Hay harto que revisar en esta parábola y me gustaría mencionarles que una de las cosas que menciona esta parábola es que hay una realidad incómoda a nuestro alrededor. Hay una realidad que no siempre queremos asumir. Hay una realidad que pareciera no gustarnos hablar de ella. Una realidad que es difícil de digerir y que para muchos de los que somos cristianos a veces caemos en un positivismo extremo fuera de lugar, no entendiendo la realidad del mundo en el cual vivimos. ¿Cuál es esa realidad? ¿De qué nos está hablando esta parábola? Nos está diciendo que hay una coexistencia entre los hijos del reino y los hijos del maligno. Y esa coexistencia que resulta en una vida incómoda no va a ser quitada sino hasta el fin del tiempo. Esa es la realidad incómoda. Escuchamos y vemos las noticias y vemos la maldad y vemos herejías y vemos un montón de cosas. Y nos gustaría a veces que esa realidad se cortara y se apagara y ya no estuviera cerca nuestro. Pero lo incómodo de esto es que esa realidad no va a pasar, hermanos. No hasta el fin de los tiempos. Hay una coexistencia entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. El apóstol Juan reconoce esto mismo. En 1 Juan capítulo 3, desde el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? No es hijo de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Ellos no son hijos de Dios, son hijos del maligno. Y el apóstol Juan reconoce, aún en el tiempo avanzado de la historia en que él escribe, que esa realidad está presente entre los hombres en la tierra. El apóstol Pablo también lo reconoce. En 2 Corintios capítulo 2, desde el versículo 10 dice: pero a quien os perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. ¿Para qué lo hizo? Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides o maquinaciones, dice la Reina Valera. Entonces no solo es una realidad en la cual hay una tensión entre los hijos de Dios y los hijos del maligno, sino que también reconoce que hay un enemigo que siempre está tratando de hacer caer a la iglesia. Ahora, el apóstol Pedro también añade a esto. Primera de Pedro capítulo 5, desde el versículo 8 dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde?
en todo el mundo. Ahora, hermanos, esto no significa de ninguna manera que toda tentación que sufrimos, o que todo problema que enfrentamos en la vida, o que toda mala decisión que tomamos, o que toda palabra irrespetuosa que sale de nuestra boca viene directamente del diablo. No estoy hablando que le echamos la culpa de todo a él. Santiago escribe que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Esta es una realidad difícil de asumir. Y creo que una de las formas en que el enemigo suele atacar a la iglesia del Señor, y quiero ser en esto cauteloso porque creo que el diablo tiene cosas más importantes que venir sobre mi vida o sobre la vida de alguno de nosotros. Seguramente hay algo más relevante que tiene que hacer que venir a nosotros. Pero demonizamos a veces demasiado las cosas. Le echamos la culpa a veces a lo externo, cuando el problema no está en lo externo, sino que está en lo interno, en las pasiones que hay en nuestro corazón, los anhelos y los deseos que nosotros tenemos, que mueven nuestra mirada, o coartan nuestros pasos, o no nos hacen movernos, o nos hacen movernos en pos de cualquier otra cosa. Sin embargo, y a pesar de eso, la lucha espiritual es real. Hay un enemigo que se levanta, que ideologiza, que instruye y que de alguna manera mete sus tentáculos en el sistema de este mundo para oprimir y hacer caer una y otra vez a lo largo de toda la historia. Eso ha sido así y se va a seguir manifestando. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo vivimos a la luz de esta realidad? Si la cizaña no va a ser quitada de en medio nuestro hasta el fin de los tiempos, ¿cómo vivimos? ¿Nos apartamos a un monasterio? ¿Vivimos una vida apartada de la sociedad, celosa, rigurosa en nuestras leyes? Esto ya se ha intentado a lo largo de la historia y no ese es el camino. ¿Nos entregamos entonces? Y ya que la cizaña no va a ser quitada, entonces invitemos a la cizaña a nuestra casa. Compartamos con la cizaña, que nos instruya la cizaña. Total, si Dios la deja es por algo, ¿no? Eso se llama liberalismo y tampoco es el camino. Tampoco es el camino. Esta parábola de la cizaña está buscando poner en la mente de los discípulos algo importante porque él conocía quién era su audiencia. Jesús sabía cómo eran sus discípulos y él quiere prevenir a los discípulos de tomar una actitud incorrecta de cara a lo que iba a venir. Jesús se iba a ir, él iba a ascender a los cielos, la labor de la edificación de la iglesia iba a quedar en manos de este montón de cobardes que se iba a arrancar, los discípulos, y ellos iban a tener que seguir edificando la iglesia de Dios. ¿Cómo lo iban a hacer? Jesús los conocía. Hay dos textos que nos revelan cómo eran estos discípulos. Y ahí vamos a entender por qué el propósito de la parábola. Juan 18, versículo 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Capo, bueno por fuera. Un estándar moral más alto que los hombres que él estaba mirando. Pero una actitud incorrecta en su corazón. Lucas 9, 51 al 56 nos menciona otra cosa. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron, a Jesús no le recibieron, porque sabían que se había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan,
Juan, el mismo que escribe Yo era el amado del Señor, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, les reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús sabía que parte de lo que él tenía que hacer con sus discípulos era enseñarle el foco correcto. Jacobo y Juan son una muestra palpable de cómo somos nosotros muchas veces, ¿o no? ¿O no decimos eso nosotros, cierto? Hermanos, ¿cuántas veces no hemos deseado en nuestro corazón que el fuego del cielo venga y consuma a esa persona que no me gusta, que no me agrada, que me cae mal, que es irreverente, que es irrespetuoso? ¿Cuántas veces no lo hemos pensado? Y a veces actuamos así, trayendo juicio sobre otros, trayendo el garrote sobre aquellos que no son como somos nosotros. Jesús sabía que esa tentación iba a estar, que iba a haber diversidad y en esa diversidad iban a haber distintos grados de madurez. Y por eso Él le está diciendo a sus discípulos esta parábola, cuya enseñanza principal es: va a venir un tiempo en que van a ser separados. Lo que significa que no les compete a ustedes venir a arrancar la cizaña en este tiempo, porque en aquello que lo practican probablemente van a dañar también a la iglesia del Señor. ¿Me entienden, no? Ese es el sentido por el cual Jesús está hablando esta parábola. Nuestro corazón busca castigar rápidamente, hermanos, incluso a aquellos que son enemigos de la cruz. Y yo les pregunto, hermanos, ¿acaso no merece una consecuencia la irreverencia contra Dios? ¿Acaso las blasfemias deben quedar impunes? ¿Y qué de los asesinos y de todos aquellos que maltratan al pueblo de Dios? ¿Deben quedar impunes, sin castigo? ¿Buscamos que no les pase nada? No, hermanos. No. Dios ha establecido un momento en que Él hará justicia. Una justicia mejor que la nuestra. Acertada, correcta, santa. No lo que nosotros hacemos. Pablo habla un poco de esto respecto al deber del Estado, un deber que por lo demás en Chile está más que abandonado, producto también de las ideologías de turno que Satanás ha colado por años en Latinoamérica. Pero Pablo escribe lo siguiente en Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino ¿para quién? Para los que hacen el mal. Estamos proyectando, ¿no? No estamos proyectando ya, perfecto. Sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues para ti es un ministro de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. ¿De quién está hablando? Pablo está hablando del Estado. Pablo le está hablando a su audiencia que vivía bajo el yugo del Imperio Romano y les está diciendo hoy: ellos fueron levantados por Dios. No hay hombre que se levante sobre la faz de la tierra en un grado de autoridad que no haya sido puesto por Dios. ¿Cuál es el sentido de esa autoridad? Que ellos tienen la espada para castigar ¿a quién? Al que hace lo malo. ¿Y cuál ha sido el engaño de Satanás? Que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y el que debía castigar a lo malo, entonces hoy día ha invertido su foco y castiga a lo bueno, ¿o no? Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que Satanás ha venido haciendo. Y en este sentido, el llamado a los creyentes es en una parte a sujetarse, pero también hay condenación para aquellos que no han querido ejercer el rol que Dios les mandó ejercer. Mateo 13, 41 y 42 dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
esto es otra parte de la verdad incómoda que no quisiéramos escuchar. Pero el Señor a través de las parábolas, lo vamos a ver en otras parábolas, es claro en mencionar que el fin de los tiempos, hermanos, no va a haber un chipe libre. No van a haber 10 minutos de buena onda del tatita Dios sentado en el cielo tapándose el ojo. Entren todos los que puedan, no importa lo que hayan hecho, pasen. Eso no es lo que la Biblia muestra. El Señor nos dice que al fin del tiempo va a haber una clasificación que Él va a hacer, pero que el destino de los inicuos, de aquellos que son hijos del maligno, es perdición. No es una salvada de último minuto. Es perdición. Y pareciera que no nos gusta hablar del infierno en la iglesia, que espanta a la gente. Hermanos, pero parte de la gratitud del cristiano es saberse salvado de este castigo. El cristianismo no es simplemente una buena vida, hermanos. No es que vivimos ahora como familia, ya no nos gritamos, no nos decimos garabatos. No, hermanos. El cristianismo es principalmente ser salvados de esta condenación eterna. Por eso murió Jesús, para que el precio de mi castigo fuera sobre Él. Por lo tanto, es parte del mensaje incómodo, pero de la realidad que vivimos. Y es imposible escapar de esta realidad. Esta parábola es muy parecida a la de la red, que vamos a ver más adelante. Y ambas se enfocan en presentar cuál es el fin de aquellos que son hijos del maligno, a la vez que muestra cuál es el fin de los que son hijos del Señor. Ahora, hermanos, una pregunta es cómo la iglesia entonces debe vivir a la luz de esto. En la parábola se nos menciona que la influencia o que este campo donde la cizaña ha sido sembrado es de alguna manera de alcance global. Y efectivamente podemos ver, si nosotros tomamos como ese contexto el mundo, que en el mundo hay hijos de Dios y hay hijos del maligno. Y de manera muy particular hay un subconjunto, si lo llamamos así, que se llama iglesia local. Y en esta iglesia local también hay cizaña dentro de ella. A pesar de que el enfoque de los poderes es diferente, porque en el mundo quien influencia más son los hijos del maligno, en la iglesia quien influencia más es Dios a través de sus hijos. Pero se sigue compartiendo esta realidad de que tanto en el mundo como en la vida de iglesia local va a haber cizaña. ¿Cómo resguardamos entonces, hermanos, a la iglesia de Dios, al rebaño del Señor? ¿Cómo resguardamos a la iglesia de la cizaña? Y quisiera contarles 4 consejos o 4 aplicaciones que podemos ver de esta parábola. La primera de ellas es que debemos actuar con amor y cuidado. Jesús es absolutamente claro en su interpretación de la parábola que a quien le compete clasificar y desarraigar es a Él mismo, no a nosotros. Eso significa que no somos nosotros, hermanos, llamados a ser los inquisidores de la iglesia el día de hoy. No, hermanos, debemos mirar con cuidado a los que tenemos al lado nuestro. No ganamos un grado, no somos mejores que otros, como para andar viendo quién es y quién no es cristiano. No en un sentido de clasificar nosotros, por lo menos. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo de hacer esta separación nosotros que tenemos un entendimiento limitado? Que mientras hacemos esto y desarraigamos la cizaña, podemos dañar también al trigo. Y lo hemos visto, ¿no? Los que me conocen de cerca y saben mi testimonio saben que yo vengo de un movimiento universitario que se transformó en una secta y que terminó dañando a muchos hijos de Dios, dañando sus corazones, dañando sus vidas, mostrando una falsa imagen del evangelio al aplicar por la fuerza algo que solo Dios puede hacer. Y eso lo vemos alrededor nuestro, ¿no? ¿No es el legalismo algo de lo que debiéramos escapar verdaderamente? Y por el otro extremo, ¿no es el liberalismo algo de lo que debiéramos huir de igual manera? Por lo tanto, ¿cuál es el camino? Actuar con amor y cuidado. No somos nosotros, hermanos, es Dios
quien tiene el entendimiento correcto y quien conoce los corazones para limpiar a su iglesia. Y hay una poda final de los tiempos y hay algo que Dios hace mientras vamos caminando. Él va sacando también. Santiago 5 del 7 al 8 dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Vemos la maldad en el mundo. Vemos los problemas que hay. Las herejías que se levantan a diestra y siniestra hoy día entre medio de falsos apóstoles y de evangelio de la prosperidad y de otros livianos y de otros más sectarios. Y el Señor nos dice: sean pacientes. El Señor no se ha olvidado de su iglesia. Él ama a su iglesia mucho más de lo que cualquiera de nosotros pueda llegar a amar a esta iglesia. Él tiene cuidado de esta iglesia. Entonces, ¿qué demanda de nosotros? Paciencia hasta la venida de Él. Amén. Juan 13, 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también que os améis los unos a los otros. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos para con los otros. Alguien podría decir: bueno, pero ¿cómo amo a la cizaña que está alrededor nuestro? ¿Cómo la amamos? ¿O hay ganancia en amar la cizaña? Y la primera premisa de eso es que estamos suponiendo que nosotros sabemos quién es la cizaña, que es algo que debiéramos mirar con temor, porque creo que es difícil verlo. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero hay ganancia, hermanos, en amar a todos los hombres alrededor nuestro. El primer mandamiento, o el que resume la ley, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amamos a Dios. Pero eso nos lleva a un segundo mandamiento que viene ligado a ese, que no se puede separar. ¿Cuál es? ¿Amar a quién? Al prójimo. Por lo tanto, no hay hombre que verdaderamente ame a Dios y no ame al prójimo. Es imposible. No puede haber un cristiano verdadero que no ame a su prójimo. Es una incoherencia en el fundamento, en lo que Dios ha hecho. No puedes ser cristiano si no estás amando, soportando, tolerando, animando, gastándote, luchando, yendo una y otra vez con paciencia. Así es el cristiano por definición. Y si no estamos con ese tenor en nuestro corazón, entonces debemos dudar del amor que tenemos para con Dios, porque es la consecuencia natural. Pero hay ganancia. Dios es honrado en cuanto amamos a su iglesia, y Dios es honrado en la medida que amamos a aquellos que no son parte de la iglesia. De igual manera el Señor es honrado. Entonces debemos andar con temor, debemos amar y debemos ser cuidadosos en cómo vivimos. ¿Significa esto, hermanos, que actuar con cuidado es equivalente a no impartir disciplina en la iglesia de Dios? Si tenemos que amar, si hemos de ser cuidadosos, entonces hagamos lo que sea en la iglesia. Para no ser legalistas, digo yo, ¿no? No llamemos la atención a nadie. Vivamos cada uno como quiera. Porque al final el Señor va a traer juicio, ¿no? Evidentemente no, hermanos. Tampoco es el camino. ¿Cómo cuidamos la iglesia de Dios? Una manera práctica de cuidar a la iglesia de Dios es un camino sabio que se llama membresía. Es terrible, hermanos, cuando los creyentes llegan a gobernar, cuando los no creyentes, llegan a gobernar la iglesia de Dios. Y la historia ha sido sabia en mostrarnos que esto ha ocurrido muchas veces. El catolicismo romano cayó porque los líderes que subieron al poder fueron líderes corruptos por motivaciones equivocadas. Porque cuando se fundó el catolicismo,
o el cristianismo más bien como la religión oficial del imperio, los sacerdotes ya no eran hombres piadosos con una vida acorde a las Escrituras. Eran hombres que tenían poder y eso corrompió a la iglesia y el catolicismo se degeneró desde ese momento en adelante y vemos todo lo que eso ha traído hoy día. Por lo tanto, si hay algo que la iglesia debe cuidar con celo, es que los ministros que va a tener, los pastores, los ancianos, sean hombres verdaderamente convertidos. Y aquellos que toman decisiones sobre la iglesia deben ser hombres y mujeres convertidos, creyentes. ¿Quién nos ayuda a eso? El camino de la membresía. Eso es un valor tremendo de la vida de la membresía en la iglesia. Por cientos de años la iglesia ha clasificado la membresía porque entiende sobremanera, nosotros que somos bautistas, el rol de la congregación en la dirección de la iglesia. Pero debe guardarse que aquellos que participan sean verdaderamente creyentes. Hechos 2, 41 y 42. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Este versículo es uno de los fundamentos de la membresía. ¿A quién se añadieron los que se arrepintieron? A un número determinado. Había un grupo de creyentes identificable, conocido. Uno que practicaba la rendición de cuentas y la vida en comunión. Uno que normaba la vida y conducta de los cristianos. Eso es membresía. El cuidado testimonial de la iglesia. El reconocimiento de los ancianos que Dios levanta. La disciplina eclesiástica. Todos estos aspectos son llevados a cabo por la membresía formal de una congregación. Y la misma tiene el deber de cuidar entonces, hermanos, que aunque el trigo y la cizaña crecen juntos, no se mezclan. Ese es un deber de la membresía. Su pastor tiene el deber de que en cuanto reconozca un lobo en medio nuestro, lo debe correr. Esa es una de las labores de los pastores. Y si me pusiera yo a enseñarles cada billete falso, por así decirlo, que sale, no terminaríamos nunca. ¿Cuál es mi rol? Enseñarles la verdad. Para que a través de la verdad usted sea capaz de discernir entonces qué es lo falso. Esa es parte de nuestra función. Mateo 18, 15 al 17. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a una o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia? ¿Juntamos a todas las iglesias de Santiago? ¿Hacemos un concilio mundial para tratar un caso de disciplina de un hermano o una hermana que no quiere escuchar? ¿A qué iglesia se refiere? A la iglesia local, a esta membresía. ¿Se entiende o no? Es importante el concepto de membresía porque está ligado al cuidado estrecho de la vida de la iglesia. La disciplina eclesiástica y aspectos como la excomulgación se practican en el seno de una membresía formal de una iglesia. Les leí un pasaje de 2 de Corintios en que Pablo dice: yo perdoné a este hermano, perdónenlo también ustedes. ¿Sí o no? Ese hermano al que Pablo perdonó es el mismo hermano que sale en 1 de Corintios que se había metido con la mujer de su padre, del cual Pablo dice: apártenlo de la congregación, sáquenlo de entre medio de ustedes, ni siquiera se junten con él. Sáquenlo de la iglesia hasta que se arrepienta. Y ese hermano llega después a la iglesia arrepentido. ¿Y Pablo qué dice? Ahora recíbanlo. El propósito de la disciplina eclesiástica es la restauración. Pero efectivamente la iglesia tiene un grado de poder que Dios le ha dado para poder también excomulgar y limpiar de la iglesia los casos que son evidentemente claros respecto a una vida pecaminosa. ¿Sí? Pero no es lo único. La membresía colabora en lo práctico, en cómo vivimos en medio de esta realidad.
Pero hay algo más que debemos hacer. Debemos atesorar la sana doctrina. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Pablo le escribe a Timoteo: te escribo estas cosas esperando ir pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo le dice a Timoteo que la iglesia, de alguna manera particular, viene a ser la columna, el sostén de la verdad. Aunque el mundo alrededor nuestro, hermano, se caiga, aunque los valores sean trastocados, aunque hoy día afuera se pueda hacer perro, gato, paloma, pájaro, lo que usted crea, la iglesia ha de guardar la verdad. Ese es un deber de la iglesia. Aunque todo alrededor esté diciendo otro mensaje, la iglesia ha de guardar y sostener la verdad. Por lo tanto, cómo vivimos en medio de la cizaña es guardando y atesorando la verdad. Judas escribió, no el malo: amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Judas ya escribió en ese tiempo y mandó a una iglesia, no ser una iglesia tibia, que da lo mismo la doctrina. Si al final lo que hay que hacer en la iglesia es que todos nos amemos, esa es la iglesia. ¿En serio? Qué raro. Porque el mensaje de afuera hoy día efectivamente es que prime el amor, ¿o no? Porque por el amor dos hombres pueden estar juntos. No es en pos del amor que el hombre se puede creer niña o pájaro o perro, paloma, lo que sea. Vivamos el amor libre entonces, ¿o no? Pero Judas manda a la iglesia a levantarse y defender la verdad que ha sido enseñada. Eso, hermanos míos, no es otra cosa que no es la doctrina del Señor. Y la iglesia a lo largo de la historia se ha tenido que levantar en innumerables ocasiones a defender y a levantar la verdad que ha sido enseñada. Si partimos desde los primeros tiempos de la iglesia, tenemos a Marción. Marción predicó que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios tirano, enojado, abusador. Ese no era el Dios del Nuevo Testamento. Y la iglesia se tuvo que levantar a defender la verdad de la revelación de la palabra, a decir que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento y que toda esa palabra nos fue entregada por Dios. Y la iglesia, lejos de la liviandad o de la tibieza, se levantó, se juntaron, abrieron las escrituras, oraron y dijeron: ese es un hereje. Qué fuerte para nosotros ese lenguaje hoy día, ¿no? Pero ellos lo hicieron. Lo mismo pasó con el arrianismo, que decía que Cristo era una criatura y no Dios eterno. También la iglesia se levantó. Lo mismo pasó con Pelagio, este hombre que decía que el pecado no era algo intrínseco en la médula del ser humano, sino que el hombre simplemente estaba enfermo y que él podía elegir buscar a Dios para sanarse. Eso se llama pelagianismo y fue condenado en los primeros siglos de la iglesia. Lo mismo con el maniqueísmo, que enseñaba una dualidad: el espíritu es bueno, la materia es mala, todo en este mundo está contaminado porque es malo. También fue condenado por la iglesia. Hubo otro hombre después, más contemporáneo, que se llamó Charles Russell, que negaba la divinidad de Jesús y la existencia del infierno. ¿Saben quién es él? El fundador de los Testigos de Jehová, un hereje. Joseph Smith, fundador de los mormones. Él decía que había una nueva revelación, que los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento no estaban completos, y afirmaba que la Trinidad no es un solo Dios, sino tres dioses diferentes. Eso es una herejía. William Miller, que aunque no fue el fundador de los adventistas, sentó las bases para los adventistas, quienes propagan hoy día entre sus herejías que no existe un infierno.
Cuando el Señor es claro en mostrar que sí. La historia nos muestra que cada vez que se va a poder el enemigo a levantar movimientos y herejías alrededor nuestro para desviar de la verdad. Por lo tanto, una de las formas prácticas en que la iglesia vive en este mundo, en medio de esa realidad, es guardando la palabra del Señor. Hermanos, la verdad debe ser estudiada y guardada por la iglesia. Es la única forma en que la cizaña no va a poder influenciar al pueblo de Dios. Es si el pueblo conoce la verdad. Por eso mi anhelo de que estudiemos no es que soy judío y que quiero meterle solo cosas en la mente, hermano. Es que tenemos el deber de conocer lo que Dios nos ha entregado. Es un tesoro, hermanos. De hecho, es más. La iglesia, ustedes deberían empujar. Ustedes deberían ser celosos, hermanos, en que los futuros ancianos, en que los hombres que enseñan desde acá sean hombres que estudien, que busquen en la palabra, que indaguen, que sepan defender, que sepan la verdad. Si no, ¿cómo vamos a vivir? ¿En medio de liviandad? No, hermanos. Debemos ser diligentes con la palabra del Señor. Él nos ha dado su palabra. Y muchos han muerto a lo largo de la historia por defender esa palabra, ¿no? Me falta tiempo quizás para hablarles de todos los ejemplos contemporáneos que hay de movimientos teológicos que han tergiversado la verdad. La teología de la prosperidad, la teología de la liberación, los apóstoles y profetas del día de hoy, los patriarcas, hasta arcángeles hay hoy día, hermanos. Y gente engañada, como dice Pablo en Timoteo, que en los últimos tiempos la gente iba a tener comezón de oír, y así como tienen comezón de oír, se iban a levantar una manga de tipos enseñando cualquier aberración. ¿Y la iglesia guardaría silencio? No, hermanos. La iglesia debe conocer la verdad. Pero hay un último punto que nos muestra esta parábola. Y es que la iglesia debe tener esperanza en la justicia que viene de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y qué nos muestra la parábola? Que lejos de ser inquisidores y lejos de ser livianos con la defensa de la doctrina, lejos de ser religiosos o duros legalistas, debemos esperar y tener esperanza en el Dios que va a venir a limpiar el trigo de la cizaña. Eso Él lo va a hacer. Y viene acompañado de una promesa maravillosa. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Todo sufrimiento, toda angustia, toda incertidumbre, toda enfermedad, todo maltrato e injusticia y toda malvada influencia será ciertamente apagada en el día final. Ahí es donde se va a acabar. Ahí es donde se va a consumar este reino de Dios. Ahí es donde se van a mostrar, como dice la Escritura, nuestras obras. Y todo va a ser expuesto delante de Dios. Y los hijos, aquellos que fueron salvados por gracia y que amaron al Señor, van a ser llevados a la gloria con el Padre. Y dice la Escritura que van a resplandecer como el sol. Pero ahí va a ser el castigo también de todos los que rechazaron al Señor, de todos los que fueron livianos, de todos los que fueron irreverentes, de todos los que perseveraron en pecar, de todos los que perseveraron en ignorar al Señor, aunque escucharon una y otra vez a lo largo de los años. Ahí va a ser el castigo de ellos. La parábola no nos llama solamente a ser seguidores cuidadosos y temerosos, sino que pone esperanza en nuestros corazones. Porque cuando la maldad, hermanos míos, se cierne sobre nuestras vidas, cuando somos objeto de violencia, cuando somos objeto de burlas, cuando somos objeto de injusticias en este sistema que vivimos, hay alguien que algún día va a subsanar todas estas cosas. Él ciertamente es un buen pagador.
Ciertamente es un Dios que hace justicia y ciertamente ha de castigar al impío y premiar al justo por los méritos de Jesús. A su tiempo, todos los hijos del reino serán reunidos ante Dios para entrar en la gloria. Y esta recompensa ya está siendo preparada por el Señor Jesús. Voy pues a preparar morada para que en el lugar en el que yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa hizo el Señor. Y el cristiano, cuando ve esta parábola y entiende esta realidad difícil en un mundo quebrado y donde hay tanto pecado, puede tener esperanza en la consumación que va a venir. Entonces, ¿cómo debiera vivir el cristiano? ¿Con esperanza o no? No le creo mucho, pero voy a pensar que sí. Apocalipsis 5, del versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Esta es una imagen del cielo. Es una fotografía de lo que algún día va a ser el pueblo de Dios reunido delante de Él, alabando, exaltando, glorificando a nuestro Dios. Esta figura es ciertísima y todos los hijos de Dios han de llegar a este destino. ¿Podemos ser un pueblo misericordioso y que ama a su prójimo? El salmista escribió: parafraseando, cuando vi la maldad de los hombres alrededor mío y la injusticia y la iniquidad que hacían, me enojé en mi corazón. Escribe el salmista. Dice: hasta que comprendí cuál era el destino de ellos. Porque cuando comprendió lo que venía al final, entonces, lejos de enojarse, Él tuvo misericordia y dio gracias a Dios por la salvación que estaba preparada.